Muy buenas a todas mis queridas lechucillas y bienvenidas un día más al Despertar de Minerva. Hoy vamos a abordar una de las preguntas más espinosas y recurrentes en cualquier democracia con un pasado fracturado. ¿Qué hacemos con la memoria? En el debate público a menudo escuchamos un llamado a pasar página, a mirar al futuro y a no reabrir viejas heridas. Se nos presenta el olvido como una condición necesaria para la paz y la concordia. Frente a esta postura se alza otra que nos habla de un deber de recordar, de la justicia debida a las víctimas y de la necesidad de no repetir los errores del pasado. Este no es un debate abstracto, es el campo de batalla donde se define la salud de una democracia y nos obliga a plantear la pregunta que guiará nuestra investigación de hoy. ¿Qué filosofía del tiempo, de la justicia y de la comunidad se esconde detrás de la voluntad política de gestionar la memoria y el olvido? La tesis que hoy defenderemos es que la memoria no es un lastre, sino un músculo cívico, y que los proyectos políticos que abogan por una amnesia selectiva, lejos de buscar la reconciliación, a menudo esconden una operación de gran calado: la imposición de un silencio que obstaculiza la madurez democrática. Así que hoy no vamos a tomar partido de la trinchera política, sino vamos a intentar elevarnos por encima de ella. Y para ello usaremos las herramientas de la filosofía y la sociología para entender por qué la memoria es tan importante y cómo se libran las batallas por su control. Haremos una autopsia no a un partido, sino a una idea, la peligrosa idea de que una sociedad puede construirse sobre el olvido. Como siempre, todo análisis riguroso requiere herramientas de precisión. Las nuestras no serán de acero, sino de pensamiento. Para diseccionar esta compleja relación entre memoria y democracia, necesitamos dos instrumentos fundamentales. Nuestro bisturí filosófico será la obra monumental de Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido. Ricoeur nos proporciona una distinción crucial, la primera incisión que debemos hacer. Y esta es la distinción entre memoria e historia. La memoria para Ricoeur no es un simple recuerdo, es el pasado vivido que permanece dolorosamente en el presente. Es la huella psíquica íntima que habita en el testimonio de la víctima. La memoria subjetiva es, a menudo traumática y por su propia naturaleza, porta una exigencia ética de justicia. Es básicamente la voz de los que ya no están, que nos interpela de alguna manera a través de los que sobrevivieron. La historia, en cambio, es la reconstrucción crítica y metodológica de ese pasado. Busca una distancia, una explicación. Su objetivo es construir un relato que medie entre el pasado, el presente y el futuro para alcanzar la comprensión, no necesariamente la reparación. Sin embargo, una sociedad democráticamente sana no elige entre memoria e historia, las obliga a dialogar. La memoria, con su carga de dolor, interpela la historia para que no se convierta en un ejercicio frío y deshumanizado. Y la historia, con su rigor crítico, purifica la memoria de sus posibles excesos. Ciertos discursos políticos buscan dinamitar este diálogo silenciando la memoria en nombre de una falsa historia. Con este bisturí, Paul Ricoeur nos permite también analizar el olvido, y este no entendido como un fallo de la mente, sino como un arma política. Él distingue entre el olvido pasivo y el olvido activo y comandado, es decir, una estrategia de evasión. Frente a este olvido forzado, Ricoeur nos propone un horizonte ético. Primero, el deber de memoria. Esta es una obligación cívica hacia las víctimas, el reconocimiento de una deuda con el pasado que es la única que puede garantizar la justicia en el presente. Y es que este deber no busca la venganza, sino una justa memoria. Aquella que ha sido trabajada, criticada y finalmente pacificada, que evita tanto el exceso del resentimiento como el déficit del olvido impuesto. Nuestro segundo instrumento es el microscopio sociológico de Maurice Holbauch, o como se diga. Si Ricoeur nos da el bisturí para distinguir los conceptos, Holbauch nos da el microscopio para ver cómo funcionan en la sociedad. Su tesis es revolucionaria y simple. La memoria nunca es un acto puramente individual. Recordar no es como abrir un cajón privado en nuestra mente. Holbauch demuestra que solo podemos recordar en y a través de los grupos a los que pertenecemos. Es decir, la familia, la clase social, la nación. Estos son los marcos sociales de la memoria. Y precisamente son estos marcos los que nos proporcionan el lenguaje y los puntos de referencia para dar sentido a nuestros recuerdos. Como él mismo escribió, lo más usual es que yo me acuerde de aquello que los otros me inducen a recordar, que su memoria viene en ayuda de la mía, que la mía se apoya en la de ellos. Y aquí viene lo crucial. Esta memoria colectiva no es un archivo fiel del pasado, es una reconstrucción del pasado a partir de los intereses y marco de referencias presentes de un grupo. Su función principal no es ser precisa, sino asegurar la identidad y la cohesión del grupo en el ahora. Esto, lechucillas, nos revela el verdadero campo de batalla de la llamada guerra cultural.
Es una lucha muy terrenal por el control de los marcos sociales que producen y sostienen la memoria colectiva de una nación. De manera que quien controla los marcos controla el pasado que se recuerda, y quien controla el pasado recordado controla la identidad presente de la nación. Armados ya con estas herramientas, podemos analizar 3 estrategias retóricas más comunes utilizadas para promover el olvido político. Primera estrategia: el chantaje emocional de reabrir heridas. La oímos constantemente en debates sobre pasados conflictivos. El objetivo político de esta frase es evidente: imponer el silencio a las víctimas como condición para una falsa concordia. Es una forma de gaslighting político a escala nacional. ¿Por qué? Porque invierte la carga de la prueba. La víctima que reclama justicia es presentada como el agresor que perturba la paz. El mensaje subyacente es: tu dolor me incomoda, así que cállate por el bien de todos. Es una estrategia que busca, como señala la academia, el avasallamiento de las víctimas a la voluntad del poder y a garantizar la impunidad. Pero la filosofía de Ricoeur desmonta este chantaje. Las heridas que no han sido tratadas con verdad, justicia y reconocimiento sencillamente nunca se cerraron. El olvido que se propone no es una cicatriz, es una represión, una infección que sigue supurando bajo la piel de la sociedad y que perpetúa el trauma. Como nos recuerda el filósofo Reyes Mate, la memoria abre expedientes que la historia da por acabados. La única reconciliación posible no nace del silencio, sino del trabajo de una memoria justa. Segunda estrategia: el sofisma de dejar la historia a los historiadores. Esta es una coartada intelectual súper extendida. Suena razonable, como a respeto por la ciencia, pero es un sofisma, una trampa lógica diseñada para despolitizar las justas reivindicaciones de memoria de la sociedad civil. Es una manera de decir: usted, como ciudadano, como hijo o nieto de una víctima, no tiene derecho a exigir nada. Cállese y deje que los expertos hablen. Y esto es una abdicación forzosa del deber de la memoria. Cuidado, cautio. La distinción de Ricoeur es clave aquí. Se confunde deliberadamente la historia como disciplina científica con la memoria como responsabilidad cívica y ética. Una cosa es el trabajo del historiador en el archivo y otra cosa muy distinta, la responsabilidad de una comunidad política con su pasado herido. Además, la ironía es que a menudo los mismos grupos que usan este eslogan promueven activamente relatos del pasado que han sido ampliamente descartados y abandonados por la historiografía académica contemporánea. Tercera estrategia: la proyección de la guerra cultural. Esta podríamos decir que engloba a las demás. Consiste en presentar cualquier intento de memoria democrática como una agresión, como una batalla ideológica impuesta por un sector de la sociedad contra otro. Desde la sociología de Holbautz entendemos que esto es, en realidad, una lucha por la hegemonía de la memoria colectiva. Todo grupo político busca establecer sus marcos sociales para que su visión del pasado se convierta en el sentido común de la nación. Al acusar al adversario de librar una guerra cultural, lo que se hace es enmarcar el propio proyecto de imposición de memoria como un acto de defensa. Por tanto, no se trata de un debate histórico legítimo, sino de una estrategia para imponer un único relato hegemónico, silenciando las memorias plurales, subterráneas o vencidas. Como nos enseñó Holbautz, la memoria colectiva sirve para asegurar la identidad, la naturaleza y el valor de un grupo en el presente. Para construir un proyecto nacionalista, por ejemplo, se necesita primero construir un pasado a medida, y para que ese mito sea el único, hay que destruir todos los demás. De manera que hemos completado el análisis. Hoy es breve y el diagnóstico es claro. Las políticas del olvido, más allá de la ideología que las impulse, presentan una patología democrática con síntomas graves. Primer diagnóstico: la violencia simbólica. El olvido impuesto es una segunda agresión contra las víctimas. Después del daño físico o moral, se les niega el derecho al reconocimiento y a la dignidad. Esto es, se les condena a una segunda muerte, la muerte en la memoria de su propia nación. Segundo diagnóstico: infantilismo cívico. Promover una libertad para ignorar fomenta una ciudadanía sin profundidad histórica, incapaz de comprender las complejidades del presente, porque precisamente se le ha mutilado el acceso crítico a las raíces de sus propios problemas. Una sociedad que no conoce su historia es como un individuo amnésico, no sabe quién es, de dónde viene ni a dónde va. De manera que es una sociedad infantil, fácilmente manipulable. Tercer diagnóstico: riesgo de repetición. Si bien la historia no se repite, podríamos decir que rima. What? Y como nos advirtió Ricoeur, el deber de memoria no es un capricho, sino un imperativo ético para no repetir los errores del pasado. La amnesia no es una garantía de paz, sino una invitación al desastre. Frente a esta patología, la filosofía nos ofrece también la prescripción. Frente a la amnesia impuesta,
la memoria justa de Riquer. Frente al resentimiento, la memoria pacificada. Por tanto, la memoria no es un lastre, sino que más bien es un músculo cívico. Y como cualquier músculo, si no se ejercita, se atrofia. Ejercitar la memoria a través del debate público, de la educación, del arte y del reconocimiento de todas las memorias, incluidas las más incómodas, es la fisioterapia que fortalece el corazón de la democracia. La verdadera concordia nunca nacerá del silencio, nacerá más bien del coraje de mirar nuestro pasado de frente con las herramientas críticas de la historia y con la sensibilidad ética de la memoria. La lucha contra el olvido no es una obsesión con el pasado, es la defensa más radical de un futuro democrático. Riquer escribió que existe un deber de no olvidar. Este no es un deber partidista, sino un deber cívico. La lucha por una memoria justa es la lucha por una democracia más profunda. Así que, lechucilla, te invito a compartir en los comentarios qué otros discursos políticos crees que merecen esta misma autopsia filosófica. Y para terminar, como siempre, si este vídeo os ha gustado, dale un buen like, compartidlo con vuestro compañero o compañera habitual de debates y activad la campanita buito para que os salgan los vídeos cuando los subo. A ver si estáis. Nos vemos al alba, lechucillas.